Bueno, vamos a comenzar en esta noche. Vamos a hablar de la siega y la vendimia y las plagas postreras, las 7 plagas postreras. Antes de volver a comenzar el estudio de Apocalipsis a partir del capítulo 14, quiero que miremos como un pequeño resumen. ¿Dónde estamos ubicados? ¿En qué sello? ¿En qué trompeta? Porque a veces como que hemos visto tantas cosas que no sabemos exactamente en dónde estamos parados en medio de todos los acontecimientos que muestra el Apocalipsis. Entonces quiero que miremos aquí este cuadrito. En este cuadrito vemos nosotros, lo primero que estamos viendo arriba son los 7 sellos. ¿Cuántos sellos se han cumplido? Se han cumplido 6 sellos. En este momento estamos en el sexto sello, y en el sexto sello entonces aparecen las 7 trompetas y estamos en la sexta trompeta. En la sexta trompeta entonces viene y aparecen las copas que vamos a ver hoy. Pero lo que está ocurriendo en este momento es entre la trompeta 6 y la trompeta 7. La trompeta 6 ya sonó, no ha sonado la 7. El sello que fue abierto fue el 6. Estamos a la espera de abrir el sello número 7. Entonces, para que entendamos eso, por favor, entonces para ubicarnos, estamos en el sello 6, la trompeta 6, y hoy vamos a ver las 7 copas postreras, o sea, del final, los últimos castigos que van a tener ya para después entrar el Señor a juicio, de llamar a todas las naciones a juicio y darle a cada uno su correspondiente, llamémoslo así, sentencia o su correspondiente castigo. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, para que estemos ubicados ahí, entonces vamos a comenzar entonces con Apocalipsis 14 y vamos entonces a ir nuevamente al versículo, al versículo 14, Apocalipsis 14 y vamos al 16. Lo titulé Siega y Vendimia. Comienza hablando acerca de la siega y dice así. Ay, me corrió. Miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Lo primero que vamos a ver aquí es que cuando en el Apocalipsis dice uno semejante al Hijo del Hombre, se refiere específicamente al Señor Jesucristo. Y dice la palabra ahí que él estaba en una nube, él estaba ahí y estaba sentado sobre la nube. Y tenía, aquí habla de 2 cosas importantes. Una corona de oro, lo que le da la apariencia de ser rey, de dominar, de gobernar. Y dice que en la mano tenía una hoz aguda. La hoz es la encargada de hacer el corte para que cuando la mies está madura, entonces se corta el trigo y entonces ahí la espiga se va a separar de tal manera que cuando nosotros miramos en la enseñanza del trigo y la cizaña, entonces viene la separación de lo bueno y de lo malo. La cizaña aparte, el trigo aparte. Dice que la cizaña va al fuego. Esa parábola que el Señor enseña del trigo y la cizaña tiene que ver con este aspecto del momento en que el Señor Jesucristo comienza a hacer juicio, pero no juicio como tal de condenación, sino se comienza a hacer la separación. ¿Quiénes le siguieron? ¿Quiénes no le siguieron? Pero estamos hablando en el tiempo de la gran tribulación. No está la iglesia ahí. No olvidemos que la iglesia ya se encuentra en la presencia de Dios, ya se encuentra en el reino de los cielos. Pero aquí se trata de los que han quedado en ese último tiempo. Entonces, aquí hay mucha controversia acerca de que cómo es que un ángel le grita al Señor Jesucristo que meta la hoz. Esa palabra clamar, dice, clamó a gran voz al que estaba sentado en el trono. Es una palabra que significa como chillar, como gemir, con urgencia, con profunda emoción, pero no son palabras, son como gemidos
como cuando la Biblia dice que no, el Espíritu Santo ora a través de nosotros con gemidos indecibles. En medio de esos gemidos, este ángel le está expresando al Señor Jesucristo que el tiempo ya ha llegado, y que el que está preparado para meter la hoz y cortar como el Señor lo enseñó a sus discípulos acerca de la parábola, es el mismo Señor Jesucristo. Entonces dice la palabra ahí en el versículo 16, que el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Ahora, cuando nosotros miramos este pasaje de Apocalipsis 14, donde habla de la tierra es cegada y la tierra también sufre la vendimia, a partir de este momento vamos a comenzar a ver cómo es que el Señor ciega y cómo es que el Señor vendimia la tierra. Eso es parecido a muchos pasajes bíblicos donde el Señor primero da un pequeño resumen y después amplía lo que él está enseñando. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, donde el Señor al final, en el sexto día, crea al hombre y a la mujer. Pero en el capítulo 2 explica paso por paso que el hombre fue creado conforme a la imagen, hagamos al hombre, hizo barro, sopló en él, apareció la mujer, entonces no es bueno que el hombre esté solo, y entonces le dio sueño al hombre, sacó de la costilla del hombre a la mujer. Bueno, le quitó una costilla y con la costilla del hombre hizo una mujer. Y ahí vemos nosotros la explicación ya más ampliada. Lo mismo que vimos en el libro de Daniel, que Daniel habla de el sueño que tuvo Nabucodonosor y la imagen de la cabeza de oro y los pies de hierro y de tierra. Y después entra a especificar el resto de capítulos, a especificar cosa por cosa, explicándonos a nosotros todo lo que va a ocurrir. Así ocurre acá. Ahora está hablando de la ciega y dice que el Señor metió la hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Vamos a ver ahorita en un instante cómo fue cegada. Y en el transcurso de lo que viene ahora, de las plagas, y cuando suene la séptima trompeta, cuando se abra el séptimo sello y cuando se derrame la séptima copa de las plagas. Entonces, aquí vemos nosotros que se habla de la siega y que el Señor Jesucristo viene a cegar la tierra. Y en el siguiente pasaje, a partir del 17 hasta el 20, ya se habla de la vendimia. Y dice así, salió otro ángel del templo que estaba en el cielo teniendo también una voz aguda. O sea, aquí ya no es el Señor Jesucristo, es otro ángel que sale del templo. Fíjese que ya no están saliendo del trono de Dios, están saliendo todos del templo. Y dice la palabra del Señor ahí, que teniendo también una voz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la voz aguda diciendo, mete tu voz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Entonces aquí vamos a ver algo también tremendo. Y aquí entonces ya viene la vendimia. Lo hace la vendimia, el corte lo hace, dice ahí que un ángel que salió con una hoz en la mano. Pero ahorita vamos a ver, el encargado de pisar el lagar no es el ángel, va a ser el propio Dios, el mismo Señor Jesucristo. Pero vamos a comenzar a ver, antes de cualquier cosa, vamos a ver que la Biblia nos habla, la palabra viña es muy frecuente, utilizada, que la primera vez que se nombra es cuando Noé siembra una viña y coge las uvitas y hace un vinito y lo deja fermentar y después se lo toma y se pega la borrachera del siglo y la embarra. Es la primera vez que aparece la palabra viña. Y ahí aparece muchas veces porque la viña se vuelve una planta muy natural de la tierra de Palestina, de la tierra de Israel. Pero en la Biblia, espiritualmente hablando, hay tres viñas que vamos a ver ahora. La primera viña la encontramos en Isaías 55:7 y no solamente dice en otros pasajes, donde el Señor dice la palabra, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos en la casa de Israel y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor.
Esa viña es la que también el Señor dice que Él sembró una viña, que la limpió, que levantó sus muros, sus cercas, la arregló, limpió la tierra, que sembró buena semilla, pero que la tierra le dio uvas silvestres, uvas amargas. Representa a Israel. Israel es esa viña que es esa viña que el Señor sembró con todo su amor, escogió, cuidó, arregló, pero sin embargo, aunque el fruto, la semilla era buena, dio uvas silvestres. Eso lo que enseñaba ahí era que Israel, aunque fue escogida por Dios y Dios la guardó y Dios la apartó y Dios la separó para él y toda la cuestión, no se cumplió el propósito. Israel no cumplió el propósito de Dios. Y eso lo estamos viendo, el castigo de Israel lo estamos viendo todavía hoy en día. Lo vimos, ¿no? Todo eso corresponde al problema de Israel de haberse apartado de los caminos del Señor. La segunda viña no habla específicamente la palabra viña, pero sí lo podemos mirar en Juan 15:5, donde dice, yo soy la vid. Si usted mira Juan 15:1, dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Aquí en el capítulo 15, versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. La segunda viña es la viña que pertenece a la vid verdadera. Es Jesucristo y la iglesia. Jesucristo y nosotros somos la verdadera viña, no por nosotros, por la vid que es Jesucristo. Él es la vid verdadera, pero nosotros somos los pámpanos en esa vid. Nosotros representamos entonces la iglesia en general, la iglesia escogida por Dios, es esa segunda viña espiritual, a raíz de que la primera no cumplió el propósito. Y Pablo lo explica así, o sea, fuimos injertados, ellos fueron quitados y nosotros fuimos injertados, pero un día ellos como viña van a volver a ser injertados para que de los dos pueblos se haga uno solo, uno solo. Entonces, por eso Pablo dice, no desechen a Israel, porque Israel está, por ahora está ahí como en stand-by, está en espera. Pero un día Israel, así como si el natural fue quitado de la vid y fue uno que no es natural, fue injertado y está dando fruto, cuánto más cuando ese natural vuelva otra vez a ser injertado en la vid que corresponde, y se refiere a Israel. Entonces, en este momento, la vid verdadera, Jesucristo, y nosotros somos ese pámpano en la vid verdadera. Entonces, la segunda viña corresponde, llamémoslo así, a la viña verdadera, que es Jesucristo y la iglesia. Y en tercer lugar, lo acabamos de leer ahorita, en Apocalipsis 14:19 dice, y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la ¿qué? La viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. La tercera viña es la viña de la tierra, que no es de Dios. No es de Dios. Dice de la tierra. No sé si se acuerda cuando explicamos la palabra moradores de la tierra, que los moradores de la tierra ninguno se arrepintió. Esa palabra moradores de la tierra tiene que ver con las personas que en todo momento, lo mundano está en su corazón. Lo mundano está en su corazón. Entonces, aquí también cuando se habla de la viña de la tierra, es esas personas que pertenecen al enemigo, que están marcados con el sello del maligno, que tienen ese número de hombre en su mano o en su frente, y que forman parte de ese pueblo que sigue a la bestia y al falso profeta, y que están practicando la doctrina de la gran ramera. Entonces, esa es la viña de la tierra que es metida en el lagar de la ira de Dios. Esa es la viña que va a ser pisoteada por el Señor Jesucristo. Mire, más exactamente, vamos a Joel, en Joel 3, versículos 12 al 14, está como ya más amplio lo que está enseñando acerca de lo que ocurrió, lo que va a ocurrir cuando sea pisoteada esa viña de la tierra. Entonces,
tres viñas, Israel, la iglesia, y los que ni son de la iglesia ni son de Israel, los que siguen a el anticristo. Esa es la tercera viña. Entonces, en Joel, capítulo 3, versículos 12 al 14, nos dice lo siguiente: despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad laos, porque la mies ya está madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Y eso es algo tremendo, porque ahorita vamos a ver también que en una de las copas se nombra ya la batalla del Armagedón. Entonces, lo primero que vamos a ver aquí es lo que corresponde a lo que va a ocurrir en el Valle de Josafat. El Valle de Josafat tiene varias cosas importantes. Uno que fue que Josafat venció a los enemigos de Israel cuando se unieron los amonitas, los edomitas, se reunieron varias naciones a atacar a Israel. Josafat era el rey y Josafat los venció. Entonces, es un valle que queda, y vamos a verlo aquí, es un valle que queda entre Jerusalén y el Monte de los Olivos. Entonces, y entender que el valle Josafat, la palabra Josafat significa Yahvé. En el caso de nosotros, los que normalmente leemos la Biblia, Reina Valera, Jehová, dice a juzgar. Yahvé a juzgar. Y entonces, ese valle representa un valle de juicio, donde se van a reunir las naciones, como dice ahí. Dice: despiértense en las naciones y suben al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Fíjese qué naciones está juzgando el Señor. Las naciones de alrededor. No está juzgando a Israel, porque el pueblo de Israel sigue siendo la viña del Señor. Y dice la palabra del Señor ahí que las cubas son haga de cuenta, como los barriles de madera donde precisamente se pone a añejar el vino. Eso es una cuba. Entonces, algunos también lo llaman cuba a unos baldes de madera, pero esencialmente es como los barriles donde se coloca el jugo de uva para dejarlo añejar y forme lo que se conoce como vino. Entonces, en ese valle va a haber un juicio. Y mire lo que continúa diciendo Isaías en el capítulo 63, versículos 2 al 4. Y dice: el mismo Dios, si usted lee ese capítulo, es Dios hablando. Y Dios como que se pregunta a sí mismo, dice: ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Y aquí vemos entonces dos cosas tremendas. Y una es el juicio a la viña de las naciones, a la viña del mundo, a la viña del mundo, como lo leíamos nosotros. Pero entonces aquí vemos nosotros también que dice que aunque es el día de la venganza de la ira de Dios, también dice que es el año de los redimidos. Ha llegado el tiempo de los redimidos. Ha llegado el tiempo donde los redimidos del Señor también van a recibir su premio, van a recibir su recompensa. No es castigo, es bendición. Son coronas. Es premio a la fidelidad, es premio a que fueron fieles aún hasta la muerte, y ellos van a recibir su recompensa. Ahora, fíjese que la palabra dice que los oyó con mi furor, dice: los oye con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos. En lo que leímos nosotros ahí mismo en Apocalipsis 14, decíamos ahí que dice que vendimió la tierra, y dice que y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y el del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Y aquí tiene que ver con que cuando habla de los frenos de los caballos, no es que digamos así, normalmente los caballos tienen una altura, y la idea es que no es que haya habido un río, esos 1,600
esos 1.600 estadios representan 300 kilómetros. 300 kilómetros de un ida y vuelta y un poco más a Bogotá, Girardot-Bogotá. Pero lo que está diciendo ahí no es que haya un río de sangre, ahí no, sino, a ver, si hay sangre por todo un camino de 300 kilómetros y no es que haya tanta sangre que hay un río que sube, digamos que un caballo promedio, digamos a la altura de la boca del caballo, digamos que sean metro y medio, digamos que sea metro y medio. No sea que la altura del río sea de sangre, sea metro y medio de alto, no. Aquí la Biblia nos especifica mucho mejor. Y es que la salpicadura por la sangre llegó hasta eso. Si el Señor estuviera montado en un caballo, le salpicarían las vestiduras hasta la altura del caballo. Eso es lo que está diciendo ahí. Pero no es que allá y se goce el Señor de ver un río de sangre fluyendo ahí 300 metros a una altura de metro y medio de quién sabe qué tanto ancho, no. Lo que está diciendo es que se salpicaron sus vestiduras y entonces ahí está enseñando Isaías 53 en profecía lo que también será el día de la venganza del Señor o también conocido como el día de la ira de Jehová o del Señor. Entonces, ya viendo esto, entonces ahora viene lo que nosotros vamos a partir del capítulo 15 a mirar, que son entonces las 7 plagas postreras. Cuando se habla de postreras, se refiere prácticamente como de un orden. Ya hubo unas plagas primeras, ahora vamos a ver las plagas postreras, las que vienen ahora de último. Y entonces vamos a ir al capítulo 15 de Apocalipsis, y vamos a comenzar con el versículo 1 que dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles tenían las 7 plagas postreras porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Entonces lo que está diciendo aquí la palabra del Señor es que hay 7 ángeles, no olvidemos que los ángeles, esos 7 ángeles prácticamente es en el altar. Y dice que eso representa una gran señal. Una gran señal significa algo extraordinario que debe advertir, debe traer como una admiración, es como cuando trae una advertencia, trae como un letrero grande que dice urgente, cuidado, peligro, algo así. Entonces, lo mismo ocurre con esto. El ver esos 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, ya eso era una señal muy grande y admirable. ¿Para quiénes? Para todos los que están en el reino de los cielos. ¿Por qué? Dice, porque en ella se consumaba la ira de Dios. Lo que viene aquí en adelante es que se va a aplicar la ira de Dios sobre las personas que rechazaron al Señor. Mejor dicho, viene el castigo hacia las personas que no quisieron en ningún momento seguir al Señor, no quisieron recibir la gracia del Señor. Hace 8 días hablamos de cómo el Señor volvía otra vez a decirle que mire que ahí el evangelio estaba listo para que ellos lo aceptaran y nadie quiso. Era la última oportunidad. Pues entonces ahora vienen las plagas como castigo y viene entonces el juicio a través de qué? De la justicia de Dios. Dios va a aplicar justicia. Dios va a aplicar su justicia sobre todas esas criaturas. Entonces, a raíz de esto, ocurre algo en el cielo. Viene un cántico muy especial. Y dice a partir del versículo 2 hasta el versículo 4, dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de sus números, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién nos dice, quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? A ver, ¿alguien está escuchando? ¿Qué pasó? Sí, Sí, señor, yo sí se sí. escucha Bueno. claramente.
Bueno, es que me recibía una llamada, no sé, pensé que era gay. Bueno, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus justos, porque tus juicios se han manifestado. Entonces aquí vemos que salen los ángeles con las copas llamémoslo así, de la ira de Dios, con las copas, con las plagas ahí. Pero en medio de esa salida, digámoslo así, de ese desfile de ángeles que vienen a castigar el mundo, se escucha un cántico glorificando a Dios. No hay lamento, no hay llanto, no hay queja, hay, como ha ocurrido en los otros. Esta vez vienen las plagas, pero en el cielo están proclamando la justicia de Dios. Están cantándole al Dios que es omnipotente, grande, maravilloso, que habla de los juicios que son justos y que son verdaderos, que la justicia de Dios viene a aplicarse y que caerá sobre todas las naciones de la tierra. ¿Pero qué? Entonces la pregunta es, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Entonces, aquí estamos hablando de que va a haber, aquí está la diferencia entre quienes adoran y quienes no adoran. Acuérdese que hablamos nosotros que esto es asunto de adoración. Y habla ahí de que solo tú eres santo, Señor, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entonces, vemos aquí como hay gozo en el cielo. Mire, no hay llanto, no hay dolor, hay pobrecitos, mire lo que va a ocurrir, van a ser destruidos, van a ser acabados, van a ser castigados. Y ahorita miramos, no, el gozo en el reino de los cielos es porque se manifiesta la justicia de Dios. Y así debemos de ser nosotros, gozarnos porque se manifiesta la justicia de Dios. Y después del cántico, entonces viene que también el templo se llena, no olvidemos que estamos en el cielo, estamos hablando en el cielo, y en el cielo hay un templo que el Señor tiene allá, y en ese templo hay un lugar donde el tabernáculo está allá, y dice que de ahí salieron los 7 ángeles con las plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, versículo 6, ceñidos dice, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiera cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. El cielo se abre y se ve el templo del Señor, el templo del tabernáculo del testimonio. Y ahí, cuando salen los ángeles, dice que salen vestidos. Aquí ya vemos un poquito más ampliado lo que vimos hace un momento, que salen los 7 ángeles del templo. Pero aquí ya muestra que van vestidos como los santos, como se viste la iglesia del Señor en el reino de los cielos, como se viste la novia del Cordero. Ellos también están vestidos con lino limpio y resplandeciente. Pero la diferencia es que llevan en el pecho un cinto de oro. Y ese cinto de oro representa la autoridad delegada por el Señor. Dios le ha delegado a ellos autoridad para hacer lo que tienen que hacer en ese castigo contra la gente que no quiso arrepentirse de sus pecados. Pero de entre los 4 seres vivientes aparece uno que le entrega a esos ángeles las copas de humo, las copas de la ira de Dios, y dice algo, llenas de la ira de Dios. Y habla específicamente de algo, que vive por los siglos de los siglos. Entonces, ahí está hablando la palabra acerca también de la eternidad de Dios. No solamente de la autoridad, sino de la eternidad de Dios. Dice que el templo se llenó de humo, Dios llenó de la gloria ese templo. Y hasta que no pasen las 7 plagas, nadie puede entrar, porque el Señor está llenando ese templo con su gloria. Qué maravilloso, hermano, qué poderoso es eso, que nosotros lo entendamos. Ahora sí vienen las 7 plagas. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a ver las 7 plagas.
Entonces dice que la primera plaga está en el versículo 16. Oí una voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Entonces podemos ver aquí que hay unas llagas pestilentes y malignas, o sea, malas. Haga cuenta así como cuando se habla de un cáncer maligno, así estas llagas eran malignas, no tenían manera de ser sanadas. Y aparte de eso, pestilentes, malolientes. Entonces, ese es el primer castigo que reciben los que han seguido a la bestia. ¿Por qué? Porque adoraron la bestia, los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraron su imagen. La segunda copa, dice ahí, la segunda copa, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser viviente que había en el mar. Igual podemos decir que la sangre de muerto es una sangre ya que hiede, que está, digamos, podrida, de tal manera que el mar se vuelve sangre, pero sangre maloliente, sangre ya dañada, sangre ya de mucho tiempo, entonces se pudre y hiede entonces los mares. Ahí encontramos nosotros la segunda copa. La tercera copa que viene como castigo, dice que el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Entonces, el tercer ángel derrama la copa sobre los ríos y también se vuelve en sangre. Y aquí hay algo tremendo porque los mismos ángeles dicen, esto es justo. Están recibiendo la recompensa de lo que hicieron, están recibiendo de lo mismo. Derramaron sangre, ahora, pues entonces están inundados de sangre. Eso es lo que está diciendo ahí la palabra del Señor. Entonces, el Señor les está pagando con la misma moneda, entre comillas, podemos decir eso. Y dice que ciertamente el Señor Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. O sea, hermano, nadie, absolutamente nadie puede decir, el Señor fue injusto conmigo. Ese castigo yo no lo merecía. Porque de acuerdo a la misma palabra del Señor, la justicia del Señor se está aplicando en este momento. Y dice, cuando la palabra dice que justos y verdaderos son tus caminos, habla de una palabra que es genuina, algo que es puro, algo que es limpio, algo que no tiene nada malo, es algo tan original de Dios como lo es su santidad. La justicia es perfecta. Entonces, Dios está aplicando la justicia al pueblo, a la viña del mundo. La cuarta copa, dice que el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Entonces ya vemos nosotros aquí que el sol se encarga de castigar a la población del mundo en ese tiempo y quema a las personas. Dice ahí la palabra del Señor, como dice, quemó a los hombres con fuego. Es como si verdaderamente el hombre recibiera un quemonazo, el fuego vivo, pero no muere. Es quemado, es herido por el calor, pero no muere. Pero sin embargo, la palabra dice ahí, hablando de ellos, que no se arrepintieron, antes maldijeron, antes blasfemaron el nombre del Señor. La quinta copa dice que el ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Ya vemos nosotros que ahora el castigo viene sobre la bestia. Dice el que fue sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Entonces, aquí ya no es solamente que está recibiendo el castigo, esas personas que se dejaron marcar por la bestia. Aquí ya la misma bestia, y dice que habla de algo aquí, que dice
que quienes blasfemaron y quienes no se arrepintieron de las cosas del Señor. Dice que los que estaban ahí con la bestia, dolores y por sus úlceras blasfemaron contra Dios, pero no se arrepintieron, porque la bestia va a tener allá en ese lugar, su lugar, personas que le están sirviendo a él como tal. Y quiero que miremos por último la sexta copa y dejamos pendiente la séptima, porque ya comenzamos a mirar que aparece la palabra Armagedón, para que nosotros entremos dentro de 8 días también a mirar ese aspecto del Armagedón. La sexta copa dice que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino para los reyes de Oriente, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces aquí vemos que el sexto ángel derrama su copa y el río de Eufrates se seca. No olvidemos que el río de Eufrates es como un límite, llamémoslo así, un límite entre lo que corresponde a la parte occidental, o llamémoslo así, Oriente Medio, y hacia el oriente, donde quedan también entonces ya los países como la parte de Irán, Irak, y mucho más allá, pues está China, está la India y todos los países orientales. Pero entonces ese río se seca y el diablo, la bestia, el anticristo y el falso profeta vomitan, digámoslo así, unas ranas. Ya vamos a ver dentro de 8 días porque ya no quedó tiempo ahorita. Y esas salen por todo el mundo convenciendo a los reyes de hacer un solo ejército para luchar contra Dios. Y dice que ese ejército va a un lugar, ese ejército se reúne en un solo sitio y ese sitio se llama Armagedón.